Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias al Señor por poder reunirnos, poder compartir la palabra por este medio. Y como siempre hacemos, vamos a iniciar este tiempo eh, con oración. Vamos a orarle al Señor y a pedirle, ¿verdad?, que tome control de nuestras vidas y de todo lo que ha estado pasando en estos días. Vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos dé fortaleza. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo podemos decir, Señor, que tú has estado con nosotros, a pesar de lo difícil que pueda verse todo, de lo que pueda provocar en nosotros todas estas circunstancias, Señor. Pero confiamos, ¿verdad?, de que tú estás con nosotros y te damos gracias por eso, Señor. Ahora queremos, Padre Santo, pedirte, Señor, que tú puedas traer fortaleza a nuestras vidas, que puedas ayudarnos a entender tu palabra, a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, a entender de que tú quieres estar ahí para nosotros, solamente que nosotros necesitamos entender que tú estás ahí para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que cualquier necesidad, cualquier cosa que podamos necesitar, Señor, tú puedas suplirla, Padre, de alguna manera u otra, y que nosotros podamos entender siempre de que has sido tú quien nos ha ayudado, quien nos ha suplido nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que la palabra de Dios dice que pedid y se os dará. Y así como te estamos pidiendo, sabemos, Señor, de que tú vas a responder a nuestras peticiones, vas a responder a lo que te podemos estar pidiendo el día de hoy. Señor, sabemos que tú no vas a hacer oídos sordos, Padre, y te damos gracias por eso. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen a ver una parte en la Biblia, ¿verdad? Yo sé que nosotros siempre nos reunimos los domingos para estudiar algo de la Biblia, no va a ser algo muy largo, pero que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad que nosotros leemos la Biblia para que ese poquito que nosotros estamos estudiando, para ese poquito que estamos aprendiendo pueda quedarse grabado en nuestros corazones y que en algún momento cuando sea necesario podamos llevarlo a la práctica. Entonces esa es la idea de eso el día de hoy. Entonces dice en Josué 1:9, dijo, Dios dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso lo encontramos en Josué 1:8. A mí me gusta una versión que termina, porque entonces eh, hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Esa parte de que te dice que lo que vas a hacer te va a salir bien. Entonces quiero que nosotros podamos dividirlo en estas palabras y que podamos ir viendo estas palabras que son como claves, ¿verdad? Y yo quiero que nosotros empecemos por esta palabra que dice, bueno, dice, primero Dios le dijo a Josué y la primera palabra que le dice es nunca. Cuando le dice nunca, nosotros entendemos lo que significa nunca, o sea, no, o sea, no va a pasar, no lo vas a dejar hacer, no es posible. Esa palabra para decir algo que no debe pasar o que no va a pasar, algo que no debe hacer, no debe pasar. Entonces, le dice nunca. Empieza por esa palabra. No le dice, bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que mm, deberías de pensar o considerar en, en estar haciendo esto. Pero le dice no. Él empieza y le dice nunca se apartará de tu boca
Y sigue entonces con este libro de la ley. Entonces les está dando un mandato claro, les está dando un mandato claro. No puedes alejar este libro de la ley de tu boca. No puedes dejar este libro de la ley. Entonces nos está siendo bastante claro, ¿verdad? Es algo que no se puede dejar de hacer, algo que no es como que de repente, sino que le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero entonces, ¿en qué meditarás? ¿En qué es lo que vamos a meditar? Y echamos de nuevo para atrás y nos dice en este libro de la ley. Y cuando nosotros estamos hablando de este libro de la ley, ¿de qué creen que estamos hablando? De la Biblia, exacto, de la Biblia. La Biblia era lo que en ese momento era la palabra que Dios había dejado a su pueblo, que había sido escrita por profetas. En ese momento no teníamos la Biblia como la teníamos ahora. En ese momento eran más lo que eran los lineamientos y las cosas que ya Dios le había dado a Moisés. Recuerden que Josué es el que le sigue el camino a Moisés. A Moisés, cuando Moisés muere, Josué sigue al mando. Entonces, Dios le dice, no puedes apartar estas reglas que yo le di a Moisés de tu boca. Tú tienes que leerlas, tienes que estar meditando en ellas. O sea, no puedes alejarte de ellas. Esto que yo le di a Moisés es como si te lo estuviera dando a ti también. Entonces no puedes alejarte de eso. Entonces le dice, muy claramente le dice cómo lo va a hacer. Le dice, de día y de noche vas a meditar. Entonces primero nos dice, nunca vas a no vas a dejar alejar ese libro de tu boca, sino que tienes que de día y de noche, o sea, ya sabemos que nos está diciendo, o sea, siempre tenemos que tener el libro de la ley con nosotros. Entonces nos está explicando ahora cómo. Y nos dice en la mañana, en el día y en la noche. Ahora diríamos en la mañana y en la noche. En la mañana y en la tarde. El tema es de que nos está diciendo claramente, no es como un momentito que tú sacas, como a veces, muchas veces hacemos, que, bueno, ya yo saqué mis 10 minutos del día y ya le cumplí a Dios, ya. Pero ahí estaba haciendo claro, en el día y en la noche. Nunca puedes apartar este libro de la ley de tu boca. Tienes que estar meditando en ella. Tienes que estar meditando en ella. Verbo de acción. De día y de noche. De día y de noche. Tienes que meditar en ella. Y entonces ahí vamos con esa segunda palabra que es meditar. Meditar es pensar. Y yo no voy a entrar en esa nueva línea de que meditamos y nos vamos a otro mundo, salimos de nosotros. No, estamos hablando de ese meditar, de pensar en la palabra, de tenerla en nuestra mente, de poder analizar lo que dice la palabra. Y cuando nosotros al final veamos este versículo, yo quiero que nosotros lo consideremos y empecemos a meditar en esto. Y cuando decimos meditar, estamos hablando de pensar en esta palabra, que yo pueda decir, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y que yo empiece a decir, ¿sabes qué sucede? Yo no puedo alejar la palabra de Dios de... Vamos a pensar y vamos a decir, no puedo alejar la palabra de Dios de mi mente, no puedo alejarme de la palabra. Estoy teniendo tiempos devocionales, estoy analizando la palabra, estoy pensando en lo que dice la palabra, realmente estoy teniendo tiempos de estudio, estoy realmente aprovechando lo que la palabra me dice, estoy realmente teniendo un tiempo con Dios en la que yo digo, realmente estoy leyendo la palabra, pensando en ella, analizando lo que dice para poder aplicarlo a mi vida. Estoy realmente utilizando la palabra como le decía Dios a Josué, que le decía, nunca se debe apartar de ti este libro de la ley. Realmente estoy haciéndolo, hay algo que puedo cambiar. Entonces esa es la idea
de lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a la palabra. Recibirla, analizarla, y si no lo estamos haciendo es un buen momento, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y cuando hablamos de que es un buen momento, quiero hacer un paréntesis aquí porque estamos en cuarentena. Y yo sé que no va a ser fácil para muchos. Yo hablo hablando por el ejemplo, por lo vivido. Uno estaba acostumbrado a muchas cosas y de repente, de la nada, porque nadie se estaba esperando esto, nadie esperaba que todo esto iba a pasar. De la nada llega esta situación que te dice, todo cambió. Yo recuerdo unas semanas antes diciendo, eh, sí, te voy a prestar esto y lo regresas tal día. Acuérdate que no va a ser por mucho tiempo, porque esto es mientras dura esto, porque yo pensaba que iba a ser que íbamos a estar una semana en cuarentena, encerrados, así que ya vamos a casi 2 meses de esto. Entonces muchas cosas para nosotros han cambiado y de repente es momento de que nosotros nos sentemos y analicemos nuestra vida. Señores, es momento de que nosotros digamos, yo he estado haciendo muchas cosas así. Y puede que para muchas personas esto esté bien, para muchos esté mal, pero realmente yo sé qué es lo que me hace bien, yo sé lo que me hace mal. Y yo sé que hay veces que hay hábitos que uno debe cambiar. Y eso debe ser un análisis que cada uno haga en su vida. Entonces cuando hablamos de que tenemos tiempo para pensar en esto, decimos, si no tienes el hábito de la lectura, esto es un buen momento para iniciarlo. Tenemos el tiempo para hacerlo. Aprovechemos que tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, bien, veíamos, ¿verdad? Decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para, entonces nos da un porqué. O sea, nos está diciendo, ¿para qué vas a hacer todo esto? ¿Para qué vas a hacerlo? Lo vas a hacer porque es la única forma en la que te va a ayudar a que tú puedas guardar y hacer. Y esas son las dos palabras que quiero enfocarme ahora. Guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. La única forma en la que nosotros vamos a poder seguir la palabra de Dios, los lineamientos de Dios, es si nosotros la leemos. No hay manera de que nosotros podamos hacer lo que dice la ley si no la sabemos. Entonces Dios lo que le estaba diciendo a Josué era, no apartes esta ley de ti para que yo pueda acompañarte, pero para que tú puedas. Vamos a pensar y vamos a decir, no puedo alejar la palabra de Dios de mi mente, no puedo alejarme de la palabra, estoy teniendo tiempos devocionales, estoy analizando la palabra, estoy pensando en lo que dice la palabra, realmente estoy teniendo tiempos de estudio, estoy realmente aprovechando lo que la palabra me dice, estoy realmente teniendo un tiempo con Dios en la que yo digo, realmente estoy leyendo la palabra, pensando en ella, analizando lo que dice para poder aplicarlo a mi vida. Estoy realmente utilizando la palabra como le decía Dios a Josué, que le decía, nunca se debe apartar de ti este libro de la ley. Realmente estoy haciendo, hay algo que puedo cambiar. Entonces esa es la idea de lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a la palabra. Recibirla, analizarla, y si no lo estamos haciendo es un buen momento, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y cuando hablamos de que es un buen momento, quiero hacer un paréntesis aquí porque estamos en cuarentena. Y yo sé que no va a ser fácil para muchos. Yo hablo hablando por el ejemplo, por lo vivido. Uno estaba acostumbrado a muchas cosas y de repente, de la nada, porque nadie se estaba esperando esto, nadie esperaba que todo esto iba a pasar. De la nada llega esta situación que te dice, todo cambió. Yo recuerdo unas semanas antes diciendo, eh, sí, te voy a prestar esto y lo regresas tal día. Acuérdate que no va a ser por mucho tiempo, porque esto es mientras dura esto, porque yo pensaba que iba a ser que íbamos a estar una semana en cuarentena, encerrados, así que
que ya vamos a casi 2 meses de esto. Entonces muchas cosas para nosotros han cambiado y de repente es momento de que nosotros nos sentemos y analicemos nuestra vida. Señores, es momento de que nosotros digamos, yo he estado haciendo muchas cosas así. Y puede que para muchas personas esto esté bien, para muchos esté mal, pero realmente yo sé qué es lo que me hace bien, yo sé lo que me hace mal, y yo sé que hay veces que hay hábitos que uno debe cambiar, y eso debe ser un análisis que cada uno haga en su vida. Entonces, cuando hablamos de que tenemos tiempo para pensar en esto, decimos, si no tienes el hábito de la lectura, esto es un buen momento para iniciarlo. Tenemos el tiempo para hacerlo. Aprovechemos que tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, bien, veíamos, ¿verdad? Decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para, entonces nos da un porqué. O sea, nos está diciendo, ¿para qué vas a hacer todo esto? ¿Para qué vas a hacerlo? Lo vas a hacer porque es la única forma en la que te va a ayudar a que tú puedas guardar y hacer. Y esas son las dos palabras que quiero enfocarme ahora. Guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. La única forma en la que nosotros vamos a poder seguir la palabra de Dios, los lineamientos de Dios, es si nosotros la leemos. No hay manera de que nosotros podamos hacer lo que dice la ley si no la sabemos. Entonces Dios lo que le estaba diciendo a Josué era, no apartes esta ley de ti para que yo pueda acompañarte, pero para que tú puedas hacer lo que te dice la ley. Entonces no puedes alejarla. Si quieres hacer lo que dice la ley, tienes que estar con ella de día y de noche, tienes que leerla, tienes que analizarla. Y nosotros no podemos ir a defendernos ante un juicio, no podemos ir a ninguna audiencia y decir, bueno, yo me defiendo porque pienso que no es justo. Yo voy a ir a defenderme y voy a decir, esto es así porque la ley dice de tal y tal manera. Y la única forma es que yo pueda saber lo que dice la ley, es que yo realmente haya tomado mi tiempo para estudiar lo que dice la ley y yo pueda entonces aplicarlo en mi defensa. Entonces, eso era lo que estaba pasando con Josué. Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, no se aparte de ti esta palabra, lo que está escrito en este libro. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que entonces tú puedas guardarla y hacer como en ella está escrito. Puedas guardarla y hacer. La guardas porque la lees, entiendes lo que dice porque has estado analizándola, pensándola, y entonces vienes y agarras y guardas ese mensaje en tu corazón, en tu mente. Guardas ese mensaje. Y entonces al guardarlo, vas a actuar en consecuencia porque sabes que es lo correcto, sabes qué es lo que Dios espera de ti. Y nosotros podríamos decir muchas de los mandamientos, muchas de las reglas que conocemos de Dios y entendemos, ¿verdad? Que esa es la forma en la que Dios espera que nosotros actuemos. Cuando la palabra de Dios nos dice, amémonos los unos a los otros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios. Y entonces nosotros entendemos, ¿verdad? Que Dios está esperando de mí que yo pueda amar a mi prójimo de la misma forma que yo me amo. Entonces yo voy a actuar en consecuencia cuando yo entiendo esa palabra, la guardo en mi corazón y cuando la guardo entonces la voy a llevar a la práctica. Y entonces dice para guardar y hacer. Y entonces después nos da ese versículo un resultado. Y esta es la parte bonita de eso. Porque nos dice, después de que nos dice para que guardes, para guardar y hacer, nos dice, porque entonces, dice aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Recuerdan que les dije que me gustaba más esa palabrita.
y te da un resultado, ¿verdad? Te dice, si tú haces todo esto, si tú haces todo esto que yo te dije, el resultado de hacer todo esto va a ser que vas a ser prosperado y todo te va a salir bien. Y prosperado, no nos equivoquemos, porque a veces la gente piensa en prosperado solamente económicamente. Y la prosperidad no necesariamente tiene que ser económicamente. Es bueno, nadie niega ni dice que no quiera ese tipo de prosperidad. Pero cuando hablamos de prosperidad, tú vas a prosperar en muchas cosas. Tú puedes prosperar en salud, en amistades, en cosas buenas, ¿verdad? En tus emociones, en tu actuar. En ese tipo de cosas también puedes prosperar. No solamente lo veamos como en ese tema económico, puedes prosperar de muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que te vayan que te vayan saliendo las cosas bien, que tú puedas tener muchas cosas de algo, o sea, puedas tener muchos amigos, mucha salud, muchos años de vida, de ese tipo de prosperidad te estamos hablando. Entonces, después nos dice y todo te salga bien, que todo lo que tú emprendas, todo lo que tú inicies, todas las cosas que tú decidas hacer, que todas ellas te salga bien. ¿Por qué? ¿Por qué te va a salir bien? Porque tú eres una persona que estás guardando la ley de Dios. Porque eres una persona que está haciendo lo que Dios espera de ti. Entonces, si nosotros entendemos, ¿verdad? De que si nosotros hacemos lo que dice la palabra, hacemos, ¿verdad? Lo que Dios está esperando de nosotros, el resultado va a ser que vamos a ser prosperados y todo nos va a salir bien. Vamos a ser prosperados y todo nos va a salir bien. Entonces yo quiero que ustedes se queden con eso, ¿verdad? Que pensemos y analicemos esa palabra y que nosotros podamos hacer este ejercicio, ¿verdad? De decir ese versículo y analizarlo y poder decir, así como le dijo Dios a Josué, que nosotros podemos decir, hoy le dice Dios y tú vas a poner tu nombre. Le voy a decir, hoy le dice Dios a su ser, que nunca se debe apartar de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en Josué 1.8, como les decía, y yo quiero que ustedes se queden con eso, que nos quedemos con esa parte, que, que hagamos ese versículo como parte de nosotros. Y si no hemos tomado otro versículo para analizarlo, empecemos por este, que esa sea nuestra motivación, que eso sea lo que nos motive a decir, yo ahorita voy a sacar tiempo, yo voy a empezar a hacer algo diferente, voy a iniciar algo diferente. No lo había hecho antes, pero voy a empezar ahora. No lo había iniciado antes, pero voy a iniciar ahora. Yo voy a apuntar y voy a decir, voy a sacar este tiempo para leer la palabra de Dios, voy a sacar este tiempo para tener este tiempo devocional con el Señor, y voy a hacerlo en la mañana y voy a hacerlo en la noche porque tengo tiempo para hacerlo, y voy a crearme ese hábito, voy a crearme esa actitud de recibir la palabra, guardarla para poder hacerla, ¿verdad? Y al final el resultado de hacer eso va a ser que vas a ser prosperado y todo cuanto hagas te va a salir bien. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite compartir con ustedes. Recuerden que estamos para servirle, estamos para ayudarle. Cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, déjennos saber, estamos para ayudarle. Escríbenos en los comentarios si tienes algún motivo de oración y nosotros vamos a estar orando por ti. Gracias a todos y saludos.